Hoy preparo para ti Graffe con la ricotta. Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy te traigo este delicioso bollo directamente desde el sur de Italia, concretamente de Sicilia, y se llaman graffe alla trapanese o grapas a la trapanesa, que sería la traducción, y se componen de una masa de donut que va rellena de una deliciosa crema de ricota con un poquito de azúcar y unas chispas de chocolate. Es el mismo relleno de los cannolis sicilianos que habrás visto también en mi canal y que son mundialmente famosos. La combinación crema de queso ricota con las chispitas de chocolate y la aromática masa de donut, de verdad, es de otro mundo. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes disponibles en la descripción. Y comienzo preparando el relleno la noche anterior. Para ello pongo sobre un colador y un cuenco 500 gramos de queso ricota. Ponles encima un film transparente y un poco de peso, así perderán todo el suero durante toda la noche. Y a la mañana siguiente le añado 65 gramos de azúcar, remuevo un poco hasta que quede integrado. Una vez bien mezclado, le añado 40 gramos de chispas de chocolate negro y remuevo un poco. Y ya tengo hecho el relleno, así de fácil, solamente tengo que dejarlo reposar en frío en la nevera durante unas 3 o 4 horas para que adquiera textura y se ponga más espeso. No te imaginas lo rico que está este relleno, es una delicia. Y una vez listo el relleno, paso a preparar la masa de donut. Comenzamos elaborando nuestra masa de donuts con 350 gramos de harina de fuerza y 150 gramos de harina de repostería, 6 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca de panadería, 70 gramos de azúcar y lo mezclamos todo muy bien. Así está bien, perfecto. Y por otro lado necesitamos 285 gramos de líquido, para lo cual pesamos 2 huevos y rellenamos con leche hasta llegar a 285 gramos. Ahora lo mezclamos un poquito. Importante, tanto la mantequilla como la leche como los huevos deben estar a temperatura ambiente. Le añado al líquido unas gotas de esencia de vainilla y sigo mezclando un poquito más. Y ahora nos vamos a la amasadora. También puedes hacerlos a mano, para lo cual ponemos los ingredientes secos ya mezclados, 45 gramos de mantequilla, como te he dicho, a temperatura ambiente en trocitos. Le añadimos ahora la mezcla líquida y ya podemos comenzar a amasar. Lo vamos a amasar a velocidad mínima, esto es velocidad 1, durante 7 minutos. Así tranquilamente, poco a poco se irá formando la masa. Y cuando pasen esos 7 minutos, le giras un poco la rueda a velocidad 2 y lo dejas amasando un minuto más. Y ya tenemos lista nuestra masa de donut, que te sirve para hacer donuts, berlinas, susos, lo que quieras. Ahora engraso un bowl, vuelco la masa dentro y la aplasto con las manos. La filmo con un film transparente y la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente o en un lugar cálido durante 1 hora. Y pasado ese tiempo y con la masa ya fermentada, espolvoreo un poco de harina sobre la mesa y vuelco la masa. Vamos a cortarla en porciones de 50 gramos. Importante, las masas no se pellizcan, hay que ir cortándolas. Ya las tengo listas y ahora tomo una porción, la aplasto bien para desgasificarla y hago un paquetito con ella, así con los dedos hasta formar una bolita. Y con la mano en forma de pinza y apretando sobre la mesa, boléala durante un ratito, que quede muy bien boleada para que luego no se vea el pliegue debajo. He cortado estos cuadrados de papel de hornear donde coloco las bolitas. Lo hago para que luego no se deformen al tocarlas. Voy a dejarlas fermentar durante 45 minutos. A mí me gusta fermentar, ya lo sabéis, dentro del horno apagado, donde pongo en el suelo un cazo con agua hirviendo. Esto va a hacer que la fermentación sea siempre perfecta, independientemente de en qué época del año estemos. Una vez fermentadas, voy a poner a calentar el aceite, que tiene que estar a 170 grados justo. Que no esté más caliente porque si no se te tostarán demasiado.
pongo una bola dentro del aceite y vas a ver cómo el papel se va a ir soltando solo y así no he tenido que tocar la bola y no se me ha deformado. Voy a dejarla friendo así durante 2 minutos por un lado, le doy la vuelta y la dejo friendo 1 minuto más por el otro lado. Es importante no tocarlas mientras que están friéndose porque así se formará esa línea tan característica de la masa de donut que queda tan bonita. Pasado ese minuto ya podemos sacarla. Fíjate, ¿has visto cómo se ha formado esa línea? Están perfectos. Ponlos a escurrir sobre papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite y no los rellenes hasta que estén completamente fríos o se te derretirá el relleno. Y ya bien fríos, córtalos así un poco en diagonal porque luego van a quedar más bonitos en el plato. Los abro en forma de libro, hago otro, así, perfecto, están súper tiernos. Y ahora les meto el relleno que está frío de la nevera. Le pongo una buena cucharada, lo cierro un poquito con las manos y elimino el exceso o bien con una espátula o con las manos limpias hasta que quede perfectamente limpio. Y terminamos nuestras grapas espolvoreándoles un poquito de azúcar glass por encima y fíjate qué maravilla. Bueno, haz estos pasteles porque de verdad están deliciosos. La combinación de la masa de donut con la crema de queso es una auténtica locura. Y como has visto, hacerlos en casa es súper fácil. Te van a quedar genial. Espero que te haya gustado esta receta. Anímate a prepararlos porque es súper fácil. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo contenido como este, porfa suscríbete a mi canal y dame un like.